Hola, alumnos y alumnas, queridos y queridas. Espero que estén pasando esos tiempos difíciles en sus casas, cuidándose y con sus seres queridos. En este video vengo a hacer la retroalimentación de la guía 5, de la guía de lectura domiciliaria número 5, en la que tenían que identificar algunas ideas principales, y la temática siguiendo con lo que hemos hecho en las dos guías anteriores. Bueno, como les decía, en esta guía trabajamos la identificación del tema y de la idea principal. Aquí yo hice un PPT para que lo podamos ir revisando juntos y juntas. Bueno, identificar el tema y la idea principal son o es una estrategia de comprensión lectora. Es decir, esto nos va a ayudar a que nosotros podamos entender de mejor manera lo que estamos leyendo. Identificar el tema nos da una guía para poder comprender de qué nos habla el texto e identificar la idea principal nos ayuda a que podamos saber qué es lo que está proponiendo el texto que vayamos a leer. Esta estrategia la podemos usar tanto para los textos escritos como los que ya hemos revisado, como por ejemplo también para un video. Con los primeros medios estuvimos realizando, por ejemplo, videos como si nosotros fuéramos booktubers. También, si yo veo uno de esos videos, puedo identificar el tema de qué está hablando la persona que me está hablando y puedo identificar también la idea principal. O sea, estas estrategias nos sirven para muchos ámbitos y no solo para el ámbito de lo textual escrito en un papel o cuando leamos algo. Por eso es tan importante tener claro cómo o hacer explícito cómo nosotros identificamos estos temas y las ideas principales de los textos. ¿Ok? Entonces vamos. El tema. Para encontrar el tema de un texto o un fragmento debemos hacernos las preguntas: ¿de qué trata lo que acabo de leer? Entonces, cuando estoy frente a un texto y lo he leído, me pregunto, ¿de qué trata lo que yo acabo de leer? ¿Qué dice lo que acabo de leer? Pero el de qué trata, esa respuesta va a ser el tema de lo que leí. ¿Ok? A veces el título o a veces una pequeña introducción nos puede ya dar indicio de qué puede tratar lo que yo voy a leer. Por eso es importante tener en consideración el título, porque el título nos orienta en el texto. Además, el título es lo primero que yo leo, está arriba de todo lo que yo voy a leer cuando empiezo a leer un texto. Entonces ese título nos da una idea de lo que puede tratar y ya cuando leemos el texto vamos a saber de una mejor manera de qué trataba realmente el texto. Bueno, este ejemplo lo vimos en la primera guía que trabajamos sobre el tema y la idea principal. Bueno, este texto pequeño era una opinión y decía: difundir la acción de entregar árboles nativos a la comunidad ayuda a prevenir incendios forestales, porque así la gente comprende que es importante cuidar el bosque y evitar poner en peligro a los vecinos que viven cerca de las plantaciones. Yo ya tengo eso. Si no entiendo de qué se trata el fragmento, porque me debo hacer la pregunta de qué se trata el fragmento, en una primera lectura lo vuelvo a leer. ¿Cuál sería el tema acá? Sería la prevención de los incendios forestales. ¿Por qué? Porque el texto nos dice que difundir la acción de entregar estos árboles a la comunidad haría que las personas los cuidaran y por lo tanto que se prevengan estos incendios forestales. Entonces, ¿qué es lo que pretende o de qué está hablando? De la prevención de los incendios forestales. ¿Ok? Bueno, vamos ahora con la idea principal. El tema del que trata este texto tiene una idea principal y esa idea principal, su función es decir lo más importante de este tema o lo que se está planteando de este tema. Si volvemos al tema, por ejemplo, les doy un ejemplo a los de primero medio, que estuvimos trabajando con el libro Campo de Fresas. El tema o la temática del libro Campo de Fresas era
la adolescencia y el uso de drogas en la adolescencia. De eso trata el libro. Trata de la historia de una joven que tuvo problemas, de una joven adolescente que tuvo problemas con una pastilla en una noche. De eso trata, ese es el tema. Bueno, volvemos. Y con el ejemplo de campo de fresa, la idea más importante es que los adolescentes se enfrentan a ciertas sustancias que no conocen, tomando riesgos de los que no tienen información. Esa sería como la idea principal del libro Campo de Fresa. En ese libro, esa idea principal no está de manera explícita. ¿Qué quiero decir con explícito? Que no está en el texto de manera textual. Por ejemplo, en ninguna parte dice la idea principal, o quizás no con esas palabras, pero en ninguna parte dice los adolescentes toman riesgos, sino que a partir de una historia nos plantea esa idea. El libro en general nos plantea esa idea. Bueno, pero ya más adelante vamos a ver un poco qué es eso o qué estamos haciendo cuando desciframos esa idea que no está escrita tal cual en el texto. Bueno, ya, y el texto anterior, el de los árboles. ¿Cuál sería la idea principal? La idea principal de ese texto es que la entrega de árboles nativos a la comunidad hará que se prevengan los incendios forestales, ¿cierto? Porque dice que si se entregan los árboles nativos a la comunidad, entonces la comunidad va a cuidar mejor los árboles. Ahí se puede deducir, que no está de manera explícita en el texto, sino que es una conclusión que nosotros podemos sacar. Se puede deducir entonces que como van a ser de ellos los árboles, las personas los cuidarán de mejor manera porque los sentirán suyos, entonces los van a cuidar y eso va a prevenir que se formen estos incendios. Eso no está y esa acción es inferir. ¿Qué significa inferir? Como yo ya les decía, a veces la idea principal o lo más importante que nos dice este texto no se encuentra de manera textual o explícita. Es decir, no está tal cual. Aquí yo busqué inferir en el diccionario para que entendamos de mejor manera qué significa inferir. Inferir, como dice aquí, es deducir algo o sacarlo como conclusión de otra cosa. Se infiere de su rostro que está contento. Esa es una oración que podemos usar con la palabra inferir. O sea, veamos esta oración. Se infiere de su rostro que está contento. Por ejemplo, si yo me río, se puede inferir o podemos sacar en conclusión a lo mejor que yo estoy contento. Si yo lloro, podemos sacar en conclusión que yo estoy triste, puede ser, o que tengo rabia si es que me aprieto así, pongo mis manos, etc. Entonces nosotros podemos sacar conclusiones también de los textos, de las cosas que se nos dicen, podemos llegar a otras cosas más profundas que podemos inferir de lo que allá está escrito. Pero siempre es importante al hacer una inferencia que nos tomemos de algo que está en el texto, porque no podemos inferir cualquier cosa, porque no sería una inferencia, sino que sería otra cosa que no está fundada en lo que nos dice el texto. Estaríamos inventando algo fuera del texto. Entonces, podemos sacar en conclusiones cosas siempre tomándonos de partes del texto. ¿Se entiende? Por ejemplo, vuelvo con el ejemplo campo de fresas. A lo mejor no todos y todas lo han leído porque este video a lo mejor va a ir también para los de segundo y cuarto, pero es para dar un ejemplo. Después lo vamos a ver en el texto que ya ustedes leyeron. En campo de fresas, como les decía, podemos llegar a la conclusión de que nos quiere decir que los jóvenes toman riesgos sin saber las consecuencias que pueden traer esos riesgos, ¿ya? Pero esto, el texto lo dice de manera oculta, contándonos la historia de esta chica
que consume una pastilla de éxtasis sin saber que en realidad era otra cosa más fuerte y que la hace quedar en coma. Entonces nosotros dedujimos o inferimos eso de lo que se nos decía en el texto mismo. Vamos. Entonces, el texto que ustedes leyeron en la guía más reciente se llamaba Diario de su residencia en Chile, 1822, y su viaje a Brasil, de María Graham. Bueno, yo me enfrento con eso y digo, ¿qué es esto? ¿Qué me están mostrando acá? ¿Cómo me enfrento a este texto que me dice un título tan desconocido que yo no entiendo? Bueno, ahí hay algo que podemos, o algo por lo que nos podemos acercar a este texto. Dice María Graham. Bueno, entonces yo no tengo idea de quién es María Graham. Agarro mi celular, cualquier cosa, no sé, una enciclopedia y busco María Graham. Bueno, yo busqué aquí, lo primero que me salió era que era una viajera y escritora inglesa que llega a Chile y se queda en Valparaíso. Hacer esto o buscar las cosas que no conozco para poder hacer antes de leer un texto me ayuda a que cuando lo lea el texto no sea tan desconocido, porque ya sé quién es María Graham. Capaz algo tan vago como saber que era una viajera y una escritora y que estuvo en Valparaíso me puede situar en el espacio del texto que yo voy a leer. Luego, me doy cuenta que en las primeras líneas me habla de un tal Lord Cochrane. No sé cómo se pronuncia, lo siento. Ya, entonces busco Lord Cochrane. Ya, trato de buscarlo más, lo que me salga más simple de él y llego a la conclusión de que es un político, general naval e inventor inglés. Fue parte de la Marina chilena. Bueno, sé que ellos dos tienen algo en común, que María Graham es la que escribe el diario porque es el diario de su residencia en Chile. Bueno, entonces ahí ya tengo dos indicios que me ayudan a entender de mejor manera este texto. Vamos a las preguntas. La primera pregunta, bueno, en realidad es la última, pero creo que es por lo cual deberíamos acercarnos al texto, que era la pregunta 8, nos dice, ¿cuál es el tema del fragmento? Y nos da varias opciones. Si leemos el fragmento, sabemos que desde el primer párrafo se hablará del tal Lord Cochrane. Por eso yo les puse acá quién era Lord Cochrane, porque sé que al leer el primer párrafo me habla de un tal Lord Cochrane que yo no sé quién es. Bueno, además cuenta el texto todo lo que hace, o varias cosas que hace Lord Cochrane. Nos cuenta primero que va a tener que viajar a Concepción, porque ahí tiene una hacienda que tiene que cultivar, etc. Después nos dice que él invita a la narradora a un viaje por la costa hacia Quintero y ahí la narradora nos empieza a describir que esta barcaza, etc. Entonces, ¿cuál será la respuesta correcta? Ahí yo ya les di una trampa. Bueno, revisemos la alternativa. Lord Cochrane y su recorrido por algunas provincias. Bueno, si sabemos que el texto nos habla de este tal Lord Cochrane, y que, disculpen, viajará a Concepción y también irá a Quintero, que invita a la narradora, etc. Entonces esa alternativa no la podemos descartar, puede ser la correcta. Vamos por la segunda. La amistad entre la narradora y Lord Cochrane. Bueno, nos dice que ellos son amigos, o sea, podemos inferir que son amigos porque hablan, tienen una conversación, pero en realidad el texto no pone énfasis en eso, no nos habla de la amistad de ellos. Nosotros lo podemos inferir, pero en realidad no es el tema. El tema es de lo que habla en general, de qué se trata. No se trata de la amistad entre la narradora y Lord Cochrane. Por lo tanto, la podemos descartar. El viaje en buque Quintero. Efectivamente nos habla del viaje en buque Quintero, pero no es lo más importante, porque primero nos detalla esto de Concepción, nos dice que Lord Cochrane llega en la mañana, nos describe todo lo que pasa en la mañana, en el primer párrafo, etc. La situación de la hacienda en Concepción. Igual que el viaje en buque Quintero es algo de lo que se habla, pero no es algo a lo que se le da mucho énfasis. Entonces lo vamos a descartar igual que el otro. Luego, la presencia de Lord Cochrane en el puerto de Valparaíso. Bueno, nos dice que Lord Cochrane llega a Valparaíso, que se encuentra con la narradora, pero igual que lo otro, no es lo más importante. Entonces la respuesta, como vimos,
era la respuesta A. Bueno, chiquillos, yo en realidad voy súper rápido con esto porque el video tiene que ser cortito, pero ustedes, la idea es que lo puedan ir pausando a medida que lo van viendo y que lo hagan con calma. Esto le va a servir para que después puedan hacer las siguientes guías. Les va a ser mucho más fácil porque ya van a tener una idea y va a estar explicado de manera oral. O sea, ustedes lo leyeron, pero aquí en este video lo hacemos más directo. Bueno, la idea principal por párrafos. ¿Qué es esto? Nosotros en el fragmento en general o en un texto en general podemos sacar una idea que da una conclusión general del texto completo. Pero también podemos ir párrafo por párrafo viendo cuál es la idea principal de cada uno de ellos. En ese caso tenemos que pensar el párrafo por aislado, olvidarnos de los otros párrafos y pensar en ese párrafo en particular. Entonces, ¿cuál es la idea principal del cuarto párrafo? Bueno, nos olvidamos del texto, igual tenemos un contexto, o sea, sabemos qué nos dice el texto, ya lo leímos, ya encontramos el tema del fragmento en general, pero ahora vamos a pensar solo en el cuarto párrafo. Leamos el cuarto párrafo, que por suerte es cortito. Invitada por Lord Cochrane, me dirigí ayer por la mañana al puerto para unirme a un grupo de amigos que debía embarcarse con él a bordo del buque a vapor Rising Star, perdonen mi mala pronunciación, e ir de paseo a su hacienda de Quintero, situada a unas 20 millas al norte de este puerto. La distancia por tierra es de 30 millas porque el camino va bordeando la bahía de Concón. Bueno, en el fragmento nos habla de la invitación que le hicieron a la narradora. Dice, invitada por Lord Cochrane, ya, es lo primero que nos dice. A la narradora o la persona que está contando esto, a la narradora la invitó Lord Cochrane a navegar en esa nave, en el Rising Star, hacia Quintero. Bueno, vamos revisando alternativa por alternativa para que vayamos descartando las que no sirven para describir la idea principal del párrafo que ya leímos. Bueno, vamos a ir de la última a la primera. La narradora y Lord Cochrane se presentaron a las 10 de la mañana en el barco a vapor Rising Star. Bueno, nos habla de ese barco a vapor, pero jamás nos habla de algo de las 10 de la mañana. Entonces nos dicen que fue a la mañana, pero no nos dicen que fue a las 10 de la mañana. Así que esa la vamos a descartar inmediatamente, porque no podemos inferir eso, no tendría por qué ser a las 10 de la mañana, podría haber sido a las 8, a las 7, etc. Bueno, entonces vamos por la D. Importantes personajes de la Marina acompañarán a Lord Cochrane en su desplazamiento por barco hacia el norte de la bahía. Ya, es real que van a viajar hacia el norte de la bahía, sí, hacia el norte del puerto, o sea, van hacia el norte, pero este grupo de amigos que Lord Cochrane invita en ningún momento nos dicen que son de la Marina ni que son importantes personajes. Bueno, entonces descartamos inmediatamente esa alternativa. Luego, un grupo de amigos viajará en barco bordeando la bahía de Concón. Bueno, eso es cierto, va este grupo de amigos al que se une la narradora con Lord Cochrane bordeando esto, pero ¿será lo principal? O sea, sabemos que esto sucede, pero no es la acción más importante de este fragmento porque, como ya decíamos, dice que invitada por Lord Cochrane, o sea, lo primero que nos está diciendo que ella fue invitada y que entonces se dirigió hacia ese grupo de amigos, con ese grupo de amigos para unirse en su viaje. Entonces, a lo mejor podría ser esa, pero en realidad no nos habla de todo lo que habla el fragmento, entonces a lo mejor no sintetiza de mejor manera o no a lo mejor, sino que no sintetiza de mejor manera el
el fragmento o no nos da la idea principal completa. Bueno, luego, la narradora es invitada por Lord Cochrane a la hacienda de Quintero en el buque a vapor Rising Star junto a otros amigos. Todo eso es cierto. Y como vimos al principio, claro, el texto nos habla de que ella fue invitada, que se dirigió, etcétera, hacia este barco a vapor, hacia este buque a vapor, y van a ir hacia Quintero. Entonces esa podría ser la correcta. Veamos la última. Lord Cochrane visitará la hacienda de Quintero en compañía de algunos amigos. Sí, eso va a pasar, pero no es lo más importante, no es de lo que nos habla el fragmento en general. Entonces, como ya vimos, la alternativa correcta es la B. Ya, esta es la última pregunta que vamos a ver, que era la número 7. Como les avisamos por varios medios, esta pregunta estaba mal formulada. En realidad, en vez de referirse al párrafo 5, al párrafo quinto, se refería a la idea principal del último párrafo. Entonces, ¿cuál es la idea principal del último párrafo? Vamos a leer, vamos a tomar solo el último párrafo y vamos a leer el último párrafo. Bueno, vamos. Lo primero que hice fue visitar la maquinaria, que consiste en 2 máquinas de vapor de 45 caballos cada una. Ya, paremos ahí. ¿Qué maquinaria? El buque, ya lo habíamos visto en el párrafo anterior, pero bueno, nos habla de ese buque. Y de las ruedas que van cubiertas. Nos habla entonces de que el buque era a vapor, que tenía 45 caballos cada una de las máquinas del vapor, que las ruedas que van cubiertas. Que las ruedas iban cubiertas. Sigamos. El buque es una gallarda polacra, cuya construcción se activó bastante antes de la venida de Lord Cochrane. Ya, y nos dice que el barco entonces fue construido hace más tiempo, mucho antes de que Lord Cochrane llegó al puerto de Valparaíso. Acuérdense que lo habíamos sacado por deducción por lo que buscamos en internet. Pero que solo este año arribó a estos mares. Bueno, o sea, fue construido hace mucho tiempo, pero que solo ahora lo trajeron acá a donde estaba la narradora, que era Valparaíso. Con no poco placer puse el pie en la cubierta del primer buque a vapor que navega en el Pacífico. Ya, ella se subió al buque y nos dice que ese buque además fue el primer buque a vapor que navegó el Océano Pacífico. Y me entusiasmaba, o sea, la narradora estaba entusiasmada de subir a este buque y la entusiasmaba, sigamos con el texto, el pensar en los triunfos del hombre sobre los obstáculos que la naturaleza parece haberse complacido en colocar entre él y el cumplimiento de sus deseos. O sea, le entusiasmaba pensar en cómo esta construcción del buque estaba en favor de cumplir los deseos del hombre y que era como un buque muy, o sea, le emocionaba subirse, le entusiasmaba subirse a ese buque, que era algo tan especial para ella con todas estas descripciones que nos hace. Ya, acá hay unas flechas. ¿Por qué están estas flechas? Estas flechas las puse para que vayamos viendo las marcas textuales. ¿Qué es una marca textual? Una marca textual es ir directamente al texto para justificar nuestras respuestas o justificar las conclusiones que sacamos del texto. En este caso, en este último párrafo, la idea principal está de manera explícita. ¿Se acuerdan que hablábamos que en algunos casos la manera podía estar o deberíamos tener que inferirlas? Disculpen que voy a ver cuánto tiempo le queda a esto. Ya, nos queda harto tiempo. Entonces, en este texto no sucede eso, sino que está de manera explícita. Entonces, vamos a ir directamente al texto para resolver estas dudas que tenemos y resolver cuál es la alternativa correcta. Bueno, cuando nosotros tomamos estas citas textuales, ¿qué es una cita? Una cita es transcribir o tomarnos de algunos de estos pedazos, poniéndole comillas y escribiéndolo tal cual. Esa es una cita textual de un texto. Y
citar de manera textual el texto, en este caso nos puede servir para justificar de manera clara por qué escogimos una alternativa de las que están acá. O también, en otro caso, en cualquier texto para justificar algo que estemos diciendo de un texto, para justificar una inferencia que nosotros hicimos de un texto, etc. Entonces, vamos. La narradora visita el buque y lo describe en detalle. Ya, describe algunas cosas del buque. Yo creo que no en detalle, en realidad no en detalle, porque cuenta algunas cosas como más históricas del buque, pero no nos dice todo lo que tenía el buque, sino que nos decía las maquinarias de 45 caballos cada una, las ruedas cubiertas, nos cuenta algunos datos históricos. eh, Podría ser, pero no es lo principal y no lo describe completamente en detalle. Luego, la naturaleza pone al hombre obstáculos complejos y difíciles de resolver. Ya, podría ser por lo que leímos al último, pero parece ser que eso no es lo principal, sino que es como un comentario más que hace la narradora en el final, que dice pensar en los triunfos del hombre, bla, bla, bla. ¿Ya? Luego, las características del primer buque a vapor que recorre el Pacífico entusiasman a la narradora por representar un logro del hombre sobre la naturaleza. A ver, las características del primer buque a vapor que recorre el Pacífico, eso es verdad, entusiasman a la narradora por representar un logro del hombre sobre la naturaleza. Bueno, tenemos que en realidad dice todo eso. Vamos a ver aquí en la marca celeste, ella está describiendo algunas características de este buque. Luego, además dice que es el primer buque de vapor que navega al Pacífico. Y luego hace esta reflexión de la que hablábamos, en la que ella se entusiasma por este logro del hombre de crear algo tan, tan impresionante para cumplir una finalidad que es navegar, o un deseo del hombre que es navegar este mar. ¿Ok? Entonces parece ser que esa está bien acertada, pero sigamos viendo las otras. La capacidad del hombre para triunfar sobre los obstáculos provoca gran satisfacción. Ya lo veíamos, pero sabemos que en realidad no es lo más importante. La narradora se asombra ante la naturaleza porque pone obstáculos entre el hombre y el cumplimiento de sus deseos. Bueno, en realidad se asombra no por la naturaleza, sino que por el hombre, o sea, cómo el hombre le gana a la naturaleza en el cumplimiento para cumplir sus deseos. Entonces, como ya lo vimos, la alternativa correcta era la C. Y aquí estaban las respuestas correctas, que hay una descripción de un buque, sí. En el primer buque a vapor que era el primer buque a vapor que navegaba al Pacífico, sí. Y que la narradora afirma entusiasmarse con el buque, especialmente por cómo el hombre supera a la naturaleza pensando en sus propios deseos. Eso. Espero que con este... Ay, no lo puedo cambiar. Espero que